Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tú, Vicente? Muy bien, Ricardo Seixas, director de Rentabilidad Ibérica de Bestinver. Ricardo, vamos a empezar con lo que estamos viviendo, ¿no? Esta situación complicada y dura en los mercados, que llega esta invasión de Ucrania en una fase de los mercados que ya era complicada, ¿no? Estamos hablando ya de las subidas de tipos de interés que podría suponer. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? Pues difícilmente podemos medir bien el impacto que se pueda producir en las compañías y en los mercados, en las economías, ni siquiera en la inflación, con todo el impacto que tiene, evidentemente, en la parte de energía, de materias primas, las exportaciones de Rusia, ¿no? Particularmente. Es verdad que estas situaciones siempre son difíciles de gestionar, o sea, para nosotros pues un evento de, de esta tipología geopolítica pues es algo que en fin, difícilmente podemos gestionar, pero eso sí tiene una dimensión, en fin, vamos a olvidar la humana, que es una tragedia evidentemente, pero la dimensión financiera o económica pues es muy pronto para poder medirla, pero que ya la estamos sintiendo y evidentemente habrá impactos a más largo plazo. El cuánto es difícil ahora mismo de medir. Y respecto al mercado ibérico en concreto, porque bueno, desde el otro día vimos caídas bastante fuertes en bancos, vimos también en sectores más relacionados con turismo, por ejemplo. ¿Qué balance estáis haciendo? Bueno, en Iberia, evidentemente, el perfil del mercado es un perfil que todos sabemos es bastante cíclico, ¿no? Ya solo con el porcentaje que supone el sector bancario en el índice ya lo vemos. Entonces, en esa medida y en la medida que podamos ir dimensionando o calibrando la dimensión del impacto a largo plazo, pues se podrá ver afectado, ¿no? Obviamente, en la parte bancaria, con los miedos que ya el mercado venía teniendo respecto a los niveles altos de inflación por el tema de la reapertura post-COVID y luego las reacciones y actuaciones de los bancos centrales, les vamos a sumar un primer impacto directo que es potencialmente un recorte importante en la oferta de materias primas, en particular de petróleo y gas. Entonces, habrá seguramente más impactos, más inflación. Evidentemente, la subida de coste energético típicamente tiene un impacto directo en el crecimiento económico, con lo cual pues, los bancos evidentemente se pueden ver afectados por dos vías, ¿no? La pausa o retraso en la subida de tipos que veníamos viendo por parte de los bancos centrales para impedir un poco esa escalada de inflación, pero por otro lado a lo mejor hacen esa pausa por el impacto importante en el crecimiento económico que pueda tener en fin, el alargar de la crisis, ¿no? De producirse. ¿Qué dirías que es este momento? ¿Es un momento de ser prudentes, esperar acontecimientos, saber cómo se desenvuelve? ¿O es un momento de ser valiente precisamente por esta incertidumbre, esta volatilidad que hay para tomar posiciones? Bueno, tú nos conoces bien, la filosofía de inversión que tenemos y la estrategia a la hora de invertir es conocer muy bien las compañías, ¿no? Es un análisis fundamental, conocerlas muy bien y evidentemente pues tratar de conocer bien los impactos que se le pueda que puedan sentir de distintas formas, ¿no? En este caso pues es un caso más. Habrá que mirar muy bien las compañías y conociéndolas como conocemos, pues tratar de ir calibrando otra vez en qué medida se pueden ver afectadas. Entonces, en ese sentido, pues ni prudentes ni valientes, o sea, simplemente actuar de forma consistente, como siempre lo tratamos de hacer, y actuar de forma enérgica, pero muy pensada, ¿no? O sea, no todos son oportunidades, pero tampoco todos son amenazas. Y hay que estudiarlo bien y actuar, como digo, de forma decidida si las vemos, ¿no?
Hablabas antes de cómo podría impactar en los bancos centrales, ¿no? Se está descontando hasta 7 subidas de tipos en Estados Unidos, 3 o 4 en Europa. Decías antes a ver si lo frena y cómo lo frena. ¿Esto beneficiaba a esos sectores industriales o más cíclicos también que decías antes, como bancos y demás? ¿Crees que esto va a paralizar ese buen momento que traían este tipo de compañías? Como digo, es muy pronto para medir el impacto en el crecimiento económico de lo que está ocurriendo en Europa del Este, vamos, en Ucrania. Pero, evidentemente, el impacto potencialmente en el crecimiento económico puede ser relevante. Hemos vivido los 2 años de la pandemia que fue desde noviembre, ¿no? Que fue lo de las vacunas del 20, ¿no? Que empezamos a ver un poco, parecía la luz al final del túnel, y al final pues el nivel de crecimiento económico nunca llegó a ser tan potente como se preveía al inicio, ¿no? Y pues otra vez podría ser simplemente un pequeño retraso más a esa retoma, a ese crecimiento cuya demanda sigue siendo muy fuerte. Pero puede ser más grave que eso, y eso es lo que trataremos de ir calibrando en cuanto a los impactos que vemos en las compañías, que es lo que realmente tratamos de analizar en nuestro análisis fundamental. El sector industrial, las compañías del sector industrial son las que tienen más peso en la cartera del Fondo Ibérico. Las valoraciones parecen atractivas. ¿Qué no acaba de ver el mercado? No diría que es lo que el mercado no acaba de ver, simplemente lo que nosotros vemos es que hay márgenes de seguridad para estar invertidos en esos sectores muy altos. Vemos que estamos con niveles de rendimiento, rentabilidades históricos y con balances también históricamente fuertes, lo que es una combinación difícil de justificar los niveles de valoración de otras situaciones en que sí podríamos estar con fases de crecimiento muy elevadas, pero a lo mejor tenías un nivel de apalancamiento de los balances que hoy en día no tienes. Entonces, a lo mejor la valoración no tiene por qué ser la misma que vivimos en otras fases equivalentes de ciclo de crecimiento económico, ¿no? No sé si puedes contar qué valores o algunas compañías que habéis tomado posiciones o que habéis montado considerablemente en cartera en las últimas semanas. Pues bueno, sí, fíjate que lo que hemos realmente hecho ya desde antes de, porque con esto realmente no actuamos con base a esto, ¿no? Esto de Ucrania me refiero. Ahora, con lo de los tipos de interés, de la inflación y los impactos que algunos valores han sufrido en estos 2-3 meses, sí, lo que hemos estado haciendo desde el principio o final del año pasado fue un poco un reajuste, si quieres, en la fase más defensiva, en la parte más defensiva de la cartera, porque hemos visto que de repente, pues hará como un año, una de nuestras principales posiciones era Celnex, ¿no? Que, bueno, con lo bien que lo fue haciendo, pues fuimos también reduciendo un poco la exposición, y ahora hemos vuelto a aumentar esa posición con lo que ha sufrido, con la anticipación de la subida de tipos de interés, ¿no? Dentro del mismo espíritu también hemos aumentado en Iberdrola, era una posición que no teníamos del todo, y realmente al hacerlo tan mal, de repente entró en una zona en cuyo margen ese potencial que le vemos es muy atractivo. Entonces, no solo hay megatendencias por detrás de su actividad principal, sino que realmente la valoración que vemos, tal y como la vemos bastante potencial. Y decía rebalanceo porque por el lado de reducciones también fue en esa misma zona, un valor que también lleva mucho tiempo siendo uno de nuestros principales valores en cartera, que es Laboratorio Robi, que nos encanta, que nos parece súper compañía con muchos vientos de cola, pero que lo hizo tan fenomenal que pues hemos decidido que con las oportunidades que había en el mismo sector, digamos, de mercado,
que tenía sentido dar paso a esas otras historias, ¿no? Okay. Se está hablando mucho, fíjate, del tema del precio del petróleo, el gas y demás, y ahora ya pues con el tema en Ucrania, pues el precio, por ejemplo, del petróleo ya se ha ido por encima de los $100. ¿Cuánto os preocupa esto, esa subida desde el punto de vista del consumo? Muchísimo. Claro, muchísimo. Hay un impacto evidente en el consumo, hay también un impacto no menospreciable en los costes de los inputs, ¿no? De las materias primas de las compañías, muchas de ellas de forma importante, ¿no? Ahora bien, a la hora de analizar las compañías y nuestras tesis de inversión, eso es un elemento, yo diría que casi relativamente sencillo de evaluar, porque sabemos el peso que tiene en la cuenta de resultados y podemos ver más o menos los impactos en cada compañía. Lo que sí también tenemos es la otra cara de la moneda, que es las compañías que se ven beneficiadas, ¿no? de esa evolución de precio, porque típicamente da paso a también tener un poco más de margen, ¿no? Entonces, que es el sector petrolero, evidentemente, ¿no? Entonces, ahí también hemos hecho un poco de ajuste, que ya era algo que veníamos haciendo, pero en fin, por ir añadiendo contenido a los movimientos de cartera, ¿no? Eso fue otro de los aumentos que hicimos últimamente. Ya era un sector importante, como digo, junto con la banca hemos aumentado un poco más. Para terminar, mucha gente ahora está muy preocupada, ¿no? Con lo que estamos viendo en los mercados a nivel general, aunque tengo una visión de largo plazo casi, pero es un algo estructural lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué mensaje darías a los inversores que nos están escuchando desde tu experiencia? Pues lo primero, y creo que lo más importante, es que hay que mantener tranquilidad, ¿no? La ansiedad es evidentemente la última cosa que un inversor tiene como ayuda a tomar buenas decisiones. Yo diría que nuestro cliente tiene otra situación encima de la mesa, que es nos ha confiado la gestión de su patrimonio y estamos justamente para aportar todos los años de experiencia que tenemos, todo el equipo que tenemos en Bestinver, que es un equipo muy amplio, justamente para poder evaluar las situaciones, lo que son oportunidades, lo que son riesgos y actuar, como dije antes, de forma a que eso pueda producir a largo plazo esos resultados que tratamos de buscar para nuestros inversores. Muy bien, pues iremos siguiendo esos mercados a largo plazo y los resultados que vas sosteniendo en las carteras, así que muchísimas gracias por tu tiempo, Ricardo. Gracias a ti, Vicente. Gracias.